Que a mí me parece importantísimo, que además creo que es muy interesante y que puede afectar en estos momentos a mucha gente, desde luego a mucha más gente que antes, porque durante el confinamiento es verdad que muchos ganamos un poquito de peso, gente que ganó más, gente que gana un poquito menos, pero lo que sí ha pasado durante la pandemia es que ha aumentado el consumo de ansiolíticos, la sensación de tristeza, de depresión, el miedo, por ejemplo, a salir, el choque del desconfinamiento y ha afectado el coronavirus al ánimo de la gente. Eso es así. El miedo a un virus desconocido y peligroso no solo ha cambiado nuestros hábitos, también nos ha dejado el ánimo por los suelos. Ha sido un poco duro. Sin ganas de hacer nada, lo hacías a la fuerza todo. Una caída. Se nos quitaron las ganas de comer. Están tristes, que no salen. Se me junta el disgusto que de todo lo que tenemos encima y los huesos y estoy hecha una porquería. Al final el ánimo, por mucho que quieras, no... ¿Y tuvo que recurrir a alguna ayuda, a alguna medicación incluso? Y yo tuve que ir al psiquiatra. La alerta de la Organización Mundial de la Salud es clara. Los efectos de la pandemia en la salud mental están siendo sumamente preocupantes. Trastornos en el estado de ánimo que han llevado a muchos a la farmacia. Durante esta epidemia que estamos aún viviendo, se ha notado un aumento en, pues llamémosle la inquietud, el miedo, que ha generado en muchas ocasiones estas situaciones de ansiedad, incluso depresión, y yo añadiría también trastornos del sueño. ¿Han notado los farmacéuticos un incremento en las ventas de ansiolíticos, antidepresivos? Sí, probablemente sí, una mayor demanda, pero siempre bajo el control y prescripción médica. Nunca se va a dispensar un medicamento de este tipo sin la correspondiente prescripción y chequeos por parte del farmacéutico que el paciente la va a usar adecuadamente. La forma de controlar que estos medicamentos se dispensan solo a quien los necesita es con la receta y con la tarjeta. Estos medicamentos están muy restringidos y así debe ser, vamos. Son medicamentos que se empiezan a utilizar más cuando hay situaciones de estrés, de angustia, de miedo, que es lo que se produjo durante todo ese inicio de la pandemia y durante los meses posteriores. ¿Tenemos datos de en cuánto se ha podido incrementar la venta de este tipo de medicamentos? Con los datos que tenemos está entre un 10 y un 15%. Son medicamentos de los que no se conviene abusar, entonces hay que controlar entre los profesionales sanitarios cuáles son esos tiempos de utilización para ver que el problema se controla pero que no se abusa de ellos. Antes de la pandemia, las consultas en atención primaria por desequilibrios anímicos ya representaban 1 de cada 4, pero ahora se han disparado. La pandemia ha afectado a la salud, pero en general cuando aparecen situaciones de incertidumbre, aparece estrés, el estrés genera una situación de desamparo y ese desamparo produce ansiedad y puede llegar a producir depresión. ¿Has tenido que recetar en las últimas semanas medicamentos de este tipo? Sí. España es el país de Europa que más benzodiazepinas prescribe. El problema con las benzodiazepinas es que tienen techo terapéutico y generan dependencia física y psíquica. Entonces, claro, estos son más peligrosos porque de repente te vuelves un adicto. Hay que diferenciar entre tristeza y depresión, pero ¿vosotros os habéis notado más bajos desde la pandemia o no? En algún momento puntual, me refiero, ¿o no? Lo que decía en el reportaje sobre trastornos del sueño, yo sí lo he notado y mucho más durante los meses duros del confinamiento. Después un poco menos. ¿Tú, Gonzalo? No, yo he conseguido conservar el ánimo arriba. ¿Y tú, Manu? Yo he intentado agarrarme a cosas que me parecían como una consecuencia positiva, si eso existía. Por ejemplo, he sido papi hace poquito y esto me ha regalado estar 24 horas con el peque. Intentaba agarrarme a esos regalos del confinamiento, por así llamarlo, para estar sano y activo. También he de decir que he tenido la suerte de mantener el trabajo, de que no me ha tocado ni nadie enfermo cercano. Yo creo que esas cosas también afectan mucho. Porque Ana Isabel, a María, a mí dándote consejos. Fundamental. Ana Isabel, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, de la incertidumbre por el presente y por el futuro, del miedo por la situación, de a lo mejor la falta de información, de algún ser querido. Planes, o sea,
es que estamos hablando de un escenario muy complejo y al que técnicamente, o sea, había un planteamiento de la OMS del 2016 de qué pasaría con la salud mental ante epidemias, pero técnicamente nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Y es verdad que en un primer momento se intentaron dar unas pautas muy sensatas, que era mantén los hábitos, la rutina, ejercicio dentro de casa, para intentar evitar, pues eso, problemas de sueño, que es lo que más se ha visto. Y de hecho hemos visto que la gente... ¿Pero por qué? ¿Problemas de sueño por qué? Porque yo, por ejemplo, duermo mal. Pero si tú me preguntaras, ¿te da miedo la pandemia o el desconfinamiento? Te diría, yo creo que no. Pero si estás todo el día en casa, a lo mejor de repente... No, pero, que, o sea, no sé. Te duermes más de la cuenta, no te despiertas a la misma hora. ¿No os dais cuenta de que estamos sometidos a un nivel de estrés moderado pero continuado? Porque toda toma de decisiones supone un no sé. Toda toma de decisiones. ¿Vas a ir de viaje dentro de 15 días? No sé. ¿Vas a tener trabajo dentro de un mes? No sé. Salir a comprar, limpio la compra, no la limpio. La incertidumbre es de las emociones que peor se manejan. De hecho, el problema grave no ha sido en el confinamiento, sino estamos viendo cuadros más severos en el desconfinamiento, a la hora de que la gente se esté enfrentando a tener que salir a la calle y tomar todas esas decisiones sin que se haya solucionado el problema de la pandemia. Ana Isabel, ¿en qué momento consideras tú que hay que recetar un ansiolítico? Lo digo porque estos medicamentos crean, vamos, yo no los he tomado nunca, pero creo que crean una especie de paz personal artificial. O sea, que estás todo el rato como zen, o sea, tú estás bien, tú te encuentras bien, pero claro, digamos, tienes menos, ¿no? Crean tolerancia y dependencia, con lo cual cada vez vas a necesitar dosis más grandes. Hay que diferenciar entre antidepresivos y ansiolíticos. El antidepresivo, primero, no hace efecto hasta más o menos 10 días después de empezar a tomarlo. Es un fármaco que no crea esa dependencia, esa tolerancia, no se puede dejar de golpe porque puedes hacer efecto rebote. El ansiolítico, la benzodiazepina, es un fármaco relativamente peligroso y por eso cuando ha hablado la doctora de los tiempos, normalmente se tiene que utilizar 15 días como muletas, como apoyo para salir de un problema puntual, no para recurrir a la hora de manejar nuestra ¿Y se sale de sopetón? O sea, es decir, si tú imagínate que te estás tomando, me lo invento porque no lo sé, una pastilla diaria, cuando lo vas a dejar vas reduciendo la dosis y ahora media pastilla. Todo tiene que ser bajo criterio médico, pero es que esa benzodiazepina tiene que ir acompañada de una terapia que te ayude a manejar el conflicto, el problema que originó esa toma. Sí, fíjate que de eso quería hablar con José Luis Rabadán, que es médico y experto en drogodependencia. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Le he leído a usted una cosa muy interesante que la esbozaba ahora Ana Isabel, y es que en algunos casos uno va al médico y dice, pues es que me encuentro mal, duermo mal, y entonces el médico dice, pues tome usted un ansiolítico. Pero su tesis, señor Rabadán, también la de Ana Isabel, es que eso no va al problema de raíz, va al síntoma, a lo que está creando ese problema. Pero eso requiere un estudio más profundo. Efectivamente. Lo has dicho de una manera perfecta. De esa manera se está yendo al síntoma y no a la causa que está produciendo todo eso, y eso es lo que estamos sufriendo o está sufriendo el sistema sanitario español en atención primaria, una demanda creciente, una poquísima dedicación en minutos a cada paciente, y entonces tienen que recurrir a eso. Y además hay que tener en cuenta también que los pacientes van demandando eso por todo eso que habéis dicho anteriormente, que es una solución fácil, una solución rápida, una solución eficaz, y entonces pues muchas veces eso es lo que nos hace o que hace a la población pedir al médico directamente. Una cosa que me gustaría, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, todas las personas que habéis intervenido antes, pero esto no es algo nuevo. Está claro que durante la pandemia, durante la cuarentena y la poscuarentena ha aumentado en España pues esos datos que decía el Colegio Oficial de Farmacéuticos, entre un 10 y un 15%. Pero esto es algo que se estaba viendo ya en España venir desde hace 12 años. Desde el año 2008 ha habido un aumento de ansiolíticos y benzodiazepinas del 57%. De manera que estamos... Señor Rabadán, ¿a qué lo atribuye usted a que los españoles tengamos ese consumo tan elevado de ansiolíticos? Yo vuelvo a repetir que es la falta de tiempo de la atención primaria. La falta de tiempo, que no pueden explicar otras alternativas que están basadas en la evidencia científica, como por ejemplo las terapias psicológicas, y eso pues ha sido producido o está producido porque